hoy tenemos algo especial también, le decía, hermano. Para mí es una gran bendición y llenaba mi corazón de alegría que se me acercó y me dijo que quería dar su testimonio. Le hemos visto crecer, le hemos visto correr aquí en la iglesia, le hemos visto, hermano, cómo Dios puede tocar los corazones y cómo esa semilla siempre termina a su tiempo, hermano. Esa semilla del evangelio que es plantada da su fruto, y hoy ella quiere dar su testimonio, así que vamos a invitar a Lulu, hermano. Ella va a testificar, amén, gloria a Dios. Mire, las oraciones con los jóvenes va a estar traduciendo mi hermana Diana. Usted sabe que son jóvenes que han nacido acá, entienden bien el español, pero su lengua es el inglés, amén. Así que a veces si le entiende al pastor, sabe, no. Así que le damos la bienvenida. Se acercan un poquito más para que salgan en cámara. Ahí está, amén. Así que le vamos a dar el tiempo ahí, para que ella pueda testificar. Allí va a estar. Hi. Hola. I'm Lulu. Soy Lulu. I don't really know where to start, to be honest. La verdad no sé dónde empezar. Okay. Well, I'll look at the door because this is so weird. Voy a ver la puerta Okay. porque me siento algo nerviosa. I guess I'll just start with saying I'm 16 years old, Voy a empezar con decir que tengo 16 años and I grew up in this church. y pues me crié en esta iglesia. But I wouldn't say growing up in a church would make you Christian. Pero yo voy a decir que crecer en una iglesia no significa que sea uno cristiano. So I guess, we can say we all go through like, okay, wait, scratch that. Okay, Vamos a empezar de nuevo. let's see. Gloria a Dios. Well, I would say that, well, I'm going to speak about my testimony, obviously, and the things that I've done and overcome. Voy a hablar de mi testimonio, las cosas que he hecho y sobresalido. But I would say the actual testimony would be the change of heart Voy a decir que el testimonio real es el cambio de corazón. and mindset and perspective and priorities. La mente, las perspectivas, las prioridades. I guess I would start with saying I was a kid who hated like everybody. Voy a empezar con decir que era una niña que odiaba a todos. I would say that I made man I self-centered man as my priority. Does that make sense? Like I made man identify who I was. Like man humans, yeah. Dejé que los humanos me dieran una identidad en mí. So I guess I didn't realize how much pain I had No me di cuenta cuánto dolor había en mí until I started like using substances, drugs. hasta el día que yo empecé a usar drogas. Okay, it starts so easy with just being curious. Empieza tan fácil, solo simplemente de ser curioso. And you just, I don't know, it wasn't really peer pressure for me. La verdad no fue presión de mis amistades para mí. I was just curious. Simplemente fui curiosa. But after a while, for me, it became like something to get away from this world. Ya después de un tiempo para mí fue algo que me hacía irme de este mundo. I think that who you hang out with has a lot of impact on your life.
Y pues las amistades, la verdad, tienen un impacto en la vida de cada uno. because it becomes who you're constantly hearing, how you're constantly seeing somebody act. Es como uno constantemente anda viendo vea cómo actúan y también lo que uno escucha alrededor de uno también. And sooner or later, you're going to pick up on how somebody acts. Y pues tarde o temprano vas a estar haciendo las mismas cosas que ellos hacen, de las amistades. Okay, I guess I would go back first to like 8th grade. Voy a regresar al 8º grado. Another thing with just being curious about what everybody was doing. También otra cosa, pues, de curiosidad de lo que todos estaban haciendo. I started noticing that people were cutting themselves. Me di cuenta de que las personas, bueno, de las amistades, comenzaban a cortarse. Yeah, it's called self-harm. Se dice lastimarse uno mismo. And I never really picked up on that. Nunca lo agarré bien, But one day there was just a blade hanging around, and I was just wondering how it would feel. y pues un día había una navaja ahí nomás y pues me dio curiosidad de saber cómo se sentía. And as kind of disgusting and sad that it would sound, I liked it. Tristemente como se escucha o asquerosamente como se puede escuchar, me gustó. But that was like 8th grade, right? Pero eso fue en el 8º grado, ¿verdad? So I don't know. So then I kind of just wanted to stop. Pues quise, no sé, quise tratar de parar. And I prayed to God, and He helped me lose that desire. Le pedí a Dios que me ayudara a quitar ese deseo y me quitó ese deseo. Yeah. And then I guess it would go to freshman year, 9th grade. Y pues de ahí vamos al 9º grado. So walking into high school, Entrando a high school, I lost a really close friend to me. yo perdí una amistad bien cercana a mí. They didn't die, No se murieron, but they died being in my life. pero se murió estando en mi vida. Ya no estaba en su Yeah. vida. And that was what I was talking about when I made people my identity. Y eso es lo que estaba hablando de cuando dije que dejé que los humanos me dieran identidad a mí. So I was very, I don't know, I was kind of like desperate to get them back in my life. Y pues estaba algo como desesperada para que volviera a mi vida. So I don't know, and then it went to the thing about being curious about drugs. Y de ahí fue de lo que fui curiosa por lo de las drogas. And then it was like a whole year that I've just been smoking, right? It's been a whole year since I've been smoking. Yeah. Y pues de ahí pasó un año de que estaba yo fumando. And then you, again, the people you hang out with, Y pues otra vez las amistades. I got sucked into alcohol. Y de ahí me llevaron al alcoholismo. And it was obviously always fun at first, right? Y pues obvio, al principio es bien divertido, ¿no? But then it became a thing where I identified myself to it. Pero de ahí comenzó a hacer algo con quien yo me identificaba. But it wasn't the cute drunks. Pero no eran las drogas bonitas. I was a blackout drunk. Like a blackout? Era de las que perdía la conciencia estando tomando. And I would do it going back to that same person. I would like, lost my track. Perdimos la noción un poquito. I don't know. Okay, just scratch that. I don't know. Let me see. I don't know. It feels like so simple to say like, oh, I was on drugs and I was smoking. Se oye tan simple decir que estuve usando drogas y pues que estuve tomando. But when you live it and you go through the process, it's like more, I don't know, more like in your heart than just when you, wait, I don't know. I don't know, it's like when you live it, it's more
of an impact towards you because I don't even know. Pero cuando lo vives I don't even know. en carne propia es un impacto a la vida de uno. Yeah. I guess so. Like the robbers. That would be. Okay. Yeah. But like how I lived it, Pero cómo lo viví, like it really changed like how I saw my family. pero como lo viví, cambió cómo vi a mi familia And my friends. y a mis amistades. I would think everybody was my enemy. Yo pensé que todos eran mis enemigos, Yeah, like literally. literalmente. But then it had a lot to do with the music that I listened to as well. Tuvo también mucho que ver la música que yo escuchaba también, Because it can sound so good, porque se puede escuchar tan bien, but they don't tell you the price you have to pay on your heart. pero no te dicen el precio que tienes que pagar en tu corazón. Okay, it made me have that head of like wanting to kill my mom. Me metió en la mente que tenía que matar a mi mamá. Pause. Pause. Pausa. Thank you. Hello. Okay. I would see the pain in her eyes. Yo miraba el dolor en sus ojos, But I was so focused on my own. pero yo estaba tan enfocada en mí misma. Fake tears. Say that. Yeah. And I would like run away. Y yo pues salía huyendo. But it would be like I left like the way I left was painful to my family. Pero la forma que yo me iba era doloroso para mi familia. Because I remember one time yelling with my sister. Me acuerdo de una vez estar en discusión con mi hermana And I was calling her the demon. y yo le estaba diciendo a ella que era el demonio. It was me, obviously, but Era yo, obviamente, pero then I don't know. Okay, wait, where do we go now? And then after smoking, after the drinking, después de estar fumando y después de estar tomando, then I got back onto self-harm. regresé a estarme lastimando yo misma. But this time it was worse. Pero esta vez fue peor. I started cutting deeper, Comencé a cortar más profundamente and I still have scars on my thighs. y aún tengo las cicatrices en mis piernas. And every time I touch my skin where the cuts used to be, Cada vez que toco donde estaban las cortadas, I touch it very softly. lo toco bien suavecitamente. And like we're saying, I'm saying this in like, let's say 5 minutes, right? My whole testimony. I know, but like an example, yeah. Like an example. Bueno, lo estoy diciendo obvio en un poquito de tiempo todo lo de mi testimonio, But everything I lived was about a year or two. pero todo lo que yo viví fue como 1 año o 2 años. So that's why when people testify, they give glory to God, Y por eso es que cuando uno da testimonio da gloria a Dios. or at least I am, O because por lo menos yo lo estoy haciendo. I feel like because I feel like I blinked and my life was changed. Porque siento que en un abrir y cerrar de ojos mi vida cambió. And that's the glory of God. Y esa es la gloria de Dios.
But before I realized that, there's Pero more. antes de darme cuenta de eso, I have so much. Oh my God. Okay, wait. Yeah, I thought it tengo was mucho done. que decir. Dice. So after cutting with the blade didn't satisfy, Después de estarme cortando con la navaja, I moved on to burning myself. pasé a estarme quemando. It was just 2 or 3 times, right? Era 2 o 3 veces, ¿verdad? But again, I liked it, Pero otra vez me gustó, but my heart didn't. pero mi corazón no. It made me walk around like if I was popular, Me hizo sentir como que sí era popular, even though nobody knew. aunque nadie lo sabía. It made me know I know what's under my skin. Me dejó saber de lo que yo sabía de lo que tenía debajo de mi piel. But thankfully, during that time, yeah, okay. Pero durante ese tiempo, Before, like short after getting into burning myself, después de estarme quemando yo misma, that's where God started to pick me up. es ahí cuando Dios me comenzó a levantar. Okay, and now for, not so fun to say, but it's true. Oh, now it's not so fun to say, but it's true. No es tan divertido decirlo, pero es verdad. The interesting part. La parte interesante, Actually, okay, the part about like sexual things. la parte de las cosas sexuales. So, I don't know, I don't even know what, okay, but I don't know, I started getting in my head that I was bisexual. En mi mente comenzó a pasar pensamientos de que era bisexual, no sé. And I don't know, being drunk, I would always kiss girls, da da da. Estar borracha, yo comenzaba a besar a las muchachas, no sé. And I mean, I don't know wait, let me see. Yeah, and I don't know, I started to look at females as if they could be my partner. Comencé a ver a las muchachas como que sí podrían ser mi pareja. And also, I would try to please myself as well. Y comencé a tratar de darme placer yo en mí misma también. It's not all fun to say, right? No es divertido decirlo. But I noticed we all struggle with the same exact sin, just different faces, different people. Me di cuenta que todos pasamos por esa etapa del pecado, nomás que son fases diferentes. Like, if it's not self-harm, it's drinking. If it's not drinking, it's smoking. If it's not smoking, it's pleasing ourselves, or sex, or thinking you're gay, stuff like that. Que si no es estarme cortando, es estar tomando. Y si no es estar tomando, es estar fumando. Y si no es estar fumando, es estar buscando el placer en uno mismo o el sexo. Simplemente es de una u otra forma. We're all the same. Somos igual. And it goes on to stuff like hatred too, or envy and things like that. Y pues llega a ser odio o hasta envidia. So, I don't know. I feel like sometimes people don't support people like when people tell them their whole story. Siento que muchas veces no nos apoyamos cuando cuenta uno su historia. Like they say, oh, you're a sinner. Like, no, duh, me too. Es como que le dicen a uno, ay, eres pecador. Pues sí, todos lo somos. But yeah, I know. I don't know. And then one day I just prayed for myself. Y pues no sé, un día yo oré por mí misma. And it was a whole year after that. Y fue un año después de eso. But that's where it felt like a blink of an eye. Y ahí donde fue como en un abrir y cerrar de ojos. And I don't know, I started to change what I listened to. Comencé a cambiar lo que yo escuchaba, la música. And before I even noticed, I started not cussing. Y pues cuando me di cuenta ya no decía malas palabras. And during quarantine, like, I literally don't hang out with the same friends. Y pues desde la pandemia ya no me junté con las mismas amistades. And I don't know, I feel like quarantine was really God's plan.
Yo siento que la pandemia, la cuarentena fue la verdad un plan de Dios. It's not as awkward being up here that I thought. No es tan nervioso estando aquí arriba como yo pensé. But I don't know, like throughout this whole week, I was stepping on fear. Toda esta semana sentí como que si me estaba parada en un miedo. And I thought today I would be the most scared. Y pensé que hoy, este día, me iba a dar más miedo todavía. But I was the most excited. Pero sobre todo estaba emocionada. Not because I wanted to tell you guys what I lived, No es porque les quería decir lo que yo viví, but because God wanted to show you what He did in me. They don't understand. fue porque yo quería mostrarles, Dios quería mostrarles lo que Él ha hecho en mi vida. But I don't know, I feel God has a lot to do in me. Dios pues aún tiene cosas que hacer en mí. And I was thinking that you have to be willing to give up everything the world has and follow one thing. Pues tiene que, la verdad, dejar ir todo lo que el mundo ofrece y pues seguir una cosa Yeah, which is God. que es Dios. I don't know. I feel like if anybody wants to talk, like go on stage, you totally should. It's so fun. Que si alguien quiere dar su testimonio un día y subir aquí, es muy divertido hablar. It is. I don't know. But yeah. The end. Y pues, final. Thank you.